programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Estrella. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Muy bien, ingeniero, muy contenta de tenerle por aquí. Gracias, maestra en ingeniería. No, se me hace todavía raro oír eso, me gusta mucho el término ingeniero. Bueno, es un mérito, esa maestría en particular está acreditada por el CONACYT, sí, y significa que su esfuerzo realmente está reconocido y certificado. Exacto. Así que, bueno, sin presunciones, bueno, cuando nos acordemos de que tenemos que tener el orgullo, ¿no? Simplemente más que la presunción. Claro. Ingeniero, nos pareció muy importante tenerlo por acá porque hemos estado comentando con los radioescuchas, participando y comentándoles sobre el diseño de proyectos de ingeniería, sobre la planeación, sobre la estructura, sobre los proyectos ejecutivos, sobre las diferentes variables de diseño. Pero a veces los ingenieros nos olvidamos un poquito del aspecto social, ingeniero. Y quisiéramos que nos platique del aspecto social que es tan importante en nuestros proyectos, que los afecta de una manera a veces incluso más fuerte que el propio diseño ingeniería. Es muy importante comprender que ningún proyecto tiene solamente un aspecto técnico. Claro. Todos los proyectos tienen, como quizás se ha mencionado, aspectos financieros, sí, aspectos económicos, aspectos que le llaman sociales y hasta políticos, para mayor comprensión de la audiencia. Sin embargo, si nos enfocamos al tema social, la palabra social en los proyectos de ingeniería, en las obras o proyectos de inversión de ingeniería, tiene dos acepciones y ambas están normadas por leyes vigentes en el país. Voy a señalar la primera, que sería el tema o aspecto social en la economía. Se refiere a todos los costos y los beneficios que para la sociedad en su conjunto, con valor en pesos y centavos, se tiene que valorar, cuantificar y valorar monetariamente tanto los costos como los beneficios. A eso se refiere lo social. Para los costos y beneficios, para tener un beneficio neto del proyecto desde el punto de vista económico. Claro. Ahí estaríamos hablando de costos de proyectos complementarios, okay, de proyectos que pueden además tener externalidades, tanto positivas como negativas. Las externalidades económicamente son los costos asociados directamente al proyecto. Por ejemplo, pensemos que hemos visto que se va a hacer una granja porcícola. Ajá. Entonces resulta que en Yucatán los mantos freáticos pueden ser dañados por la actividad porcícola. Claro. Entonces la externalidad son todos esos daños ambientales y se pueden determinar económicamente, saber cuánto cuesta eso, y el gobierno tiene como recurso aplicar impuestos para invertir en medidas de mitigación de esos daños ambientales. Que son costos que están como a un lado del proyecto, que no los vemos, pero que existen. Bueno, por ley los tenemos que ver, claro, los tenemos que contemplar. Claro, que normalmente en las, digamos, carreras de la ingeniería, pues como es por el tiempo para formar a un ingeniero civil, pensemos, o otro ingeniero, no alcanza más que quizás para abordar principalmente los temas técnicos. Claro, y ni siquiera dan los 9 o 10 semestres que a veces necesitan para formar a un licenciado en ingeniería. Claro. No alcanza para todos los temas. Claro. Se toca muy poco todavía, son señalamientos que han dado los organismos certificadores internacionales, que a los ingenieros civiles de las carreras en el país les hace falta reforzarse más en los temas económicos, donde estamos hablando del aspecto social, pero desde el punto de vista económico. No estamos hablando de las finanzas, porque muchas veces los ingenieros creemos que lo económico se refiere a la presupuestación de la obra, al control, o al control de costos. No, esto es algo un poco más complicado, requiere de conocer de microeconomía, algo de macroeconomía, para poder determinar estas externalidades y costos. La otra parte, o la otra acepción de la palabra social, tiene que ver con la percepción de los vecinos del proyecto. Del área afectada. Del área afectada. Y pensemos, por ejemplo, en una gasolinera.
Cuando alguien la va a construir, posiblemente los vecinos sienten que va a ser un peligro por el riesgo de las explosiones. Claro. Los vecinos tal vez no conocen todas las medidas de seguridad que existen en los proyectos por norma y bueno, tienen la percepción de que va a causarles un probable daño y pueden parar el proyecto. Se rebelan, hacen manifestaciones. Tristemente, en algunos proyectos de inversión, tanto pública como privada, por ejemplo, los competidores, ya sean económicos o rivales políticos, a veces llevan a vecinos que no son vecinos, sino son falsos, para hacer los plantones y detener algún proyecto. Eso también ha pasado en el país, por eso también el gobierno ha dispuesto que en los estudios que tengan este tipo de problemas, prácticamente todos los proyectos tienen que tener ahora un estudio de impacto social. De hecho, por ejemplo, localmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para tu manifiesto ambiental, te solicita que haga un especialista el estudio de impacto social, que no se refiere al impacto económico que señalé hace un momento, sino a la percepción de los vecinos. Y obviamente se tendrán que hacer ciertas encuestas, cuando menos, u otras reuniones con los vecinos, otras técnicas o maneras de acercarse y saber qué es lo que están pensando los vecinos, para tratar de explicarles y conciliar que el proyecto probablemente les va a beneficiar porque va a generar empleos, porque va a proporcionar servicios a la sociedad, etc. Es algo que es complejo de manejar, no es muy de los técnicos, por eso es importante que los ingenieros se apoyen en otros especialistas cuando desarrollen un proyecto. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. Una de las cosas que en la licenciatura es muy importante que los chicos salgan y entiendan es que un ingeniero nunca trabaja solo. Y lo hemos estado viendo en estos temas que hemos desarrollado en los programas. No puedes trabajar solo, tienes que trabajar con un equipo, sobre todo si quieres hacer un proyecto completo, que realmente observe el entorno de manera holística, ¿sí? Y no puedes solo. Es obvio que los proyectos cada vez son más complejos, que no solamente por su tamaño en metros cuadrados o en su extensión, sino por los impactos que generan. Entonces hay proyectos de bajo impacto, hay que pueden tener inclusive una superficie de construcción grande, pero tienen bajo impacto, y hay giros o proyectos que tienen alto impacto. Estamos hablando, por ejemplo, han habido episodios que no deseamos recordar, pero pensemos en el paso subterráneo que hicieron en lo que le llaman ahora la Glorieta de la Paz. Recuerden cómo se polarizó la sociedad. Ahí, por ejemplo, desde el aspecto económico, los negocios que estaban alrededor quebraron, y ahí y el tiempo de construcción también generó otras externalidades y costos. Quiere decir que desde el punto de vista económico probablemente ese proyecto tuvo muchos costos que no se identificaron de origen. Que no se identificaron durante la etapa de la planeación o del diseño del proyecto mismo. Pero lo que dicen los negocios es muy claro ahorita. Tú das la vuelta a la Glorieta, tú pasas por ahí y ves la zona literalmente desierta en 2 o en 3 de los puntos. Sí, exactamente. Se enfocaron a argumentar que se iba a agilizar el tránsito, y también si observamos, este tránsito solo se agilizó para los que circulan debajo, que van de sur a norte. Los que tienen que dar la vuelta a la Glorieta, o como decimos, se oyen ahora en las aplicaciones, a la rotonda, pues obviamente hacen cola porque se estrangula, no tiene las dimensiones suficientes. Creo que ahí hubo problemas hasta de la parte técnica, pero bueno, se polarizó. Y podemos ver también ahí el otro tema social. ¿Cómo es posible que la autoridad lo llevó a cabo cuando hubo un buen segmento de la sociedad que se oponía? Esto no lo estoy señalando como que simpatizo políticamente con una postura o con otra, no tiene que ver, sino como ingeniero, como ingeniero, si no prevemos eso, y simplemente hay que cumplir la ley, porque la ley señala que hay que hacer los dos estudios, los económicos y los de la percepción social, cosa que no siempre se cumple, y con más rigor hay que hacerlo cuando son inversiones públicas. Claro, no podemos olvidarnos de esa parte. Yo creo que es muy importante y es algo que en México nos hace falta. Tenemos que ver el entorno. Bueno, ahorita está en boca de todos
el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí. Podemos recordar que en la época del presidente Fox, los vecinos del predio donde se pretendía el nuevo aeropuerto se opusieron, los famosos macheteros, sí, y el proyecto se paró. Y ahí el gobierno probablemente le faltó hacer su labor de identificar a los involucrados, claro, conocer sus necesidades y buscar soluciones quizás para ese proyecto. Eso dio como consecuencia que el proyecto se pospusiera muchos años, y hoy en día, aunque considero que sí es importante ampliar los servicios del aeropuerto claro, actual, está muy cuestionada la solución que hoy se dio en ese sitio, y curiosamente no por el tema social sino por los aspectos técnicos, porque darle mantenimiento para que esa zona no se inunde va a tener un costo muy alto. Muy elevado, muy elevado. Creo que los dos aspectos son muy importantes. Hemos hablado mucho en el programa últimamente del diseño de los proyectos ejecutivos, de la importancia de los cálculos, de la normatividad, de cumplir, pero el aspecto social también nos puede traer problema en un proyecto. El realizarlo, como el ejemplo que mencionamos, que aunque no seamos partidarios, es un ejemplo que ahí está y que lo estamos viendo, y un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en el país y que hay que considerarlo. O sea, tenemos que considerar los dos aspectos, no son ni uno más importante ni el otro menos importante. Claro, que tampoco es conveniente hacer como curiosamente a veces el gobierno hace, entre comillas, para legitimar su proyecto, que hace foros con supuestos especialistas o con los actores importantes de la sociedad, y entonces el proyecto se vuelve aplausómetro. Y generalmente cuando el gobierno convoca, la mayoría de los invitados o todos los invitados van a aplaudir la iniciativa, aunque sea quizás una ocurrencia. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es dejarle a los especialistas llevar a cabo los estudios, y luego el gobierno debe demostrar los resultados de los estudios, quizás para recabar opiniones, pero los expertos, especialistas acreditados, no a modo, claro, deben de dar los resultados de forma científica, de forma objetiva. Ahí tendría mucho que ver la academia. Claro, ahí la academia creo que le ha faltado más participación. Más injerencia. Yo creo que los resultados de una evaluación deben de ser para mostrarle al público el por qué se están haciendo las cosas, no para preguntarle si quieren que se haga. Disculpen, pero no, creo que es cierto, es cierto. Pues ingeniero, creo que podríamos irnos mucho más largo con esto, pero el tiempo ya nos ganó. Esperamos verle pronto y con algún otro experto en la materia para poder enfocarnos más en eso. Le vamos a tomar la palabra. En el despacho que dirijo tenemos especialistas en evaluación socioeconómica de proyectos, acreditados por el ITAM en especial, y creo que podemos platicar señalando sus visiones para aportar a los ingenieros. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, estimados radioescuchas. Nos escuchamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes, Tere Ramírez.